Bueno, para empezar, voy a saludar al profesor Brink, esperando que se encuentre bien. Bueno, en esta ocasión voy a presentar mi trabajo, el cual titulé como Relaciones de parentesco, divergencia entre vínculos afectivos y vínculos consanguíneos. A modo de introducción, el trabajo a presentar consiste en desarrollar una genealogía que permite describir un grupo familiar en específico, de tal manera que se podrá realizar un análisis antropológico desde los principios del parentesco para poder identificar los vínculos afectivos y las relaciones de consanguinidad del grupo familiar. Asimismo, se realizará una descripción también del proceso de elaboración de un diagrama genealógico en cuestión al núcleo familiar al que yo pertenezco, aplicando el método genealógico para la clasificación de información relevante, lo cual permite organizar los datos específicos o generales de vinculación genealógica de los sujetos que forman parte de esta familia nuclear. Bueno, también en el transcurso del análisis y de la descripción también se presentará una problemática que se genera a partir de las relaciones que aquí se consuman. Bueno, vamos a pasar a la problemática. Bueno, respecto a esta, los principios del parentesco permiten identificar los lazos afectivos que se conforman por medio del vínculo consanguíneo, considerando que estos vínculos genéticos implican relaciones de parentesco, pero no establecen necesariamente lazos afectivos. A partir de esto orientaremos la problemática en torno a la posible inestabilidad de los lazos consumados en el grupo familiar, en contraposición ante los quiebres o uniones afectivas que generan estas relaciones de parentesco. En este sentido, la problemática se focaliza y se expresa en la línea materna, la cual corresponde a un grupo familiar extendido, considerando a los hermanos de la madre de Ego y las alianzas matrimoniales de la abuela de Ego. En este caso, Ego soy yo. Lo cual representaría principalmente el problema, sobre todo en las alianzas matrimoniales de la abuela de Ego. Bueno, este abarca, como se mencionaba anteriormente, los quiebres o las separaciones de los lazos afectivos consumados en principio por consanguinidad, como también los factores valóricos en torno a las creencias religiosas de este grupo familiar, que se manifiestan en las alianzas matrimoniales y por ende en los lazos afectivos. Bueno, esto quiere decir de que se pone en discusión lo que se ha abordado en el parentesco en muchas discusiones respecto a cómo la sociedad, entre comillas, impone que se consumen relaciones afectivas a partir de la consanguinidad. Es decir, pertenecer a un grupo pertenecer a un grupo familiar implicaría relacionarse afectivamente con los parientes de este grupo. Bueno, a partir de esto, se da hincapié en las alianzas matrimoniales de la abuela de Ego porque estas alianzas y separaciones supondrían la extensión del grupo. Entonces, es preciso para esto hacer referencia a la teoría de filiación en torno a la noción de la parentela, como mencionaba anteriormente, la cual además, la parentela es propia de una variabilidad a la cual enfatizaremos en el análisis de estas relaciones. Asimismo, se hace referencia a la teoría de alianza de Levi-Strauss, la cual plantea que la prohibición del incesto y la exogamia es el elemento clave para entender el funcionamiento de las estructuras de parentesco.
De esta manera, en este caso, se podrá vislumbrar cómo estos elementos recaen y se representan en las relaciones de la línea materna de ego. Respecto también a lo que señala Levi Strauss en torno a las alianzas, estas actúan para crear grupos diferenciados que mantienen relaciones solidarias entre sí. Estas relaciones solidarias, en este caso, se mantienen siempre y cuando se respeten las reglas matrimoniales, las cuales permiten las posibilidades de integración de los miembros. ¿Por qué se le da énfasis a las separaciones, a los quiebres? Pues justamente porque en este último punto es donde se manifiestan las reglas matrimoniales. Estas reglas matrimoniales dan cuenta, además, de factores valóricos. Estos factores valóricos están relacionados netamente a creencias religiosas, las cuales se ven expresadas más bien en la línea materna de ego, en los hermanos de la madre de ego, lo cual es resultado de una crianza inculcada a partir de estos principios espirituales. Bueno, esto se describirá más adelante. En este caso, las estructuras elementales que plantea Strauss permiten identificar el funcionamiento de estas reglas y normas específicas. Asimismo, se pretende identificar en el análisis los factores que involucran las separaciones. Entonces, a partir de esto, surgen cuestionamientos y preguntas, las cuales están aquí. Una es, ¿en qué medida la prohibición del incesto actúa como factor problemático en las relaciones consumadas en el grupo familiar? ¿Y cuáles son los factores valóricos que se manifiestan en las reglas matrimoniales de la línea materna? Bueno, el análisis se abordará en base a estas dos preguntas de investigación, las cuales se responderán por medio del uso de una metodología cuantitativa, ya que es a partir de la recopilación de datos, que es donde se puede graficar por medio del programa Quinoa la estructura del grupo familiar a estudiar. Bueno, acá en el material de apoyo y método se expresa una delimitación. Esta delimitación parte por los informantes claves, los cuales fueron seleccionados por mí, obviamente. Uno corresponde a la madre de ego, mi madre, y el segundo el segundo informante clave es el padre de ego, perteneciente a la línea paterna. Asimismo, se facilitó el contacto con otros integrantes que aportaron a corroborar datos. Uno de ellos es el primo de segundo grado de ego, es decir, yo, o sea, mi primo, y también la hermana de ego. Para comprender mejor esto, considerando que yo soy ego, la delimitación es importante apoyarse en una simbología correspondiente a la antropología de parentesco, la cual permite realizar una lectura fluida de las características como lo son el sexo de los miembros involucrados o las uniones y diferenciaciones de las relaciones representadas en líneas específicas. Bueno, para poder contextualizar mejor lo recién explicado, bueno, es necesario describir el método genealógico y su función a partir de las ideas del propio fundador del concepto, que es Rivers, quien teoriza al respecto, definiéndolo como un proceso técnico investigativo que sirve como herramienta de recolección de información, representación y análisis, por el cual un investigador realiza por medio de entrevistas, entre otras actividades,
una organización de datos sobre los integrantes, tanto ascendientes como descendientes de una o más familias, lo que permite eventualmente el análisis de la información recopilada. También se posibilita posteriormente una vasta red de aplicaciones que se plasman en una genealogía, arrojando vínculos y conexiones familiares entre los integrantes de este grupo. Sin embargo, el mismo Reiber señala, citando, en esta recolección del material, para poner en práctica el método de elaborar genealogías, uno se encuentra frecuentemente con dificultades y fuentes de error. Bueno, y es que cuando se trata de estudios de parentesco, como bien indica María Isabel Jósiles, el uso del método genealógico en gran escala tiene una desventaja no menor respecto a los datos que se arrojan en las entrevistas, ya que, por ejemplo, al tratarse de áreas geográficas, existen censos y registros sobre el movimiento natural de la población que convierte en innecesaria, en principio, la construcción de genealogías según María Isabel Jósiles. Pero cuando se trata de grupos más grandes e información masiva, la veracidad de la información entra en duda. Bueno, un ejemplo de ello son los casos de los grupos colectivos también, indocumentados o no registrados. Y por otro lado, los casos en que los censos y registros no siempre recogen la información que busca el antropólogo, generando así algunas situaciones que impiden el desarrollo investigativo de manera más fehaciente. Bueno, a pesar de los inoportunos, las entrevistas siguen siendo la manera más efectiva de recopilar información, aunque éstas sean de manera informal, ya que son un gran acercamiento a las relaciones de parentesco que radican, por ejemplo, en casos no biológicos, como lo son relaciones simbólicas en torno a las religiones o relaciones económicas, entre otros. Bueno, en algo que se está de acuerdo es que es una herramienta para estudios de parentesco, como para los estudios de sistemas matrimoniales, entre otros, donde las entrevistas abiertas, en este caso que fueron las que se aplicaron, actúan como principal fuente de información, considerando que se trata de relatos de una perspectiva personal, subjetiva o hasta emocional de los hechos que son recordados, por lo que se puede deducir la presencia de algunos sesgos culturales, es decir, construcciones sociales en base a la experiencia. Sin embargo, la elaboración de un diagrama genealógico nos permite recopilar datos específicos, lo que permite corroborar la información entregada por los entrevistados. Bueno, acá también se muestra que, claro, se utilizó el programa genealógico Quinoa como medio de clasificación de datos. Los datos que se recopilaron en este análisis, en términos generales, son los nombres y apellidos, el año de nacimiento, la ciudad de nacimiento y el género. Aquí se presenta la tabla de Excel que presenta 30 miembros en total. En un principio, voy a correr acá para que se pueda ver mejor. Bueno, en un principio, la delimitación del grupo familiar fue bastante compleja, ya que es mucho más amplia de lo que aparece aquí, pero para no hacer tan extensa el estudio, se delimitó a solo 30 miembros, los cuales fueron agrupados en 3 partes a la hora de realizar el cuaderno de campo, que se presenta aquí. Acá se puede observar a mano derecha la misma tabla, solamente que se dividen en 3 grupos, o sea, disculpan, en 4 grupos, A, B, C y D. Bueno, me faltó una foto acá, me acabo de percatar, me faltó una foto del grupo D, en la realización del diagrama genealógico a mano en el cuaderno de campo.
pero aparecen ahí el árbol genealógico del grupo A, grupo B y grupo C. Bueno, en el programa KiNoAD aparece en gran escala todo el grupo familiar organizado en el árbol genealógico, así que se podrá igual de todas maneras ver el grupo D, que tiene que ver con la línea paterna. Bueno, acá está la simbología de la estructura de parentesco para entender el diagrama, que es básicamente la simbología occidental de las estructuras de parentesco. Bueno, acá está el diagrama. Bueno, los datos que se recopilaron, los datos generales, fueron ordenados en un primer momento en el cuaderno de campo, como decíamos, para luego traspasarlo a los datos de cada individuo en la tabla de Excel, y por consiguiente se realizó una clasificación en los grupos que ya mencioné, y cada uno corresponde a un núcleo familiar que define las relaciones entre sí. Cada sujeto está identificado por un número asignado para hacer inteligible el diagrama a mano. Asimismo, es preciso informar que el objeto de estudio correspondiente a mi grupo familiar se focalizará en la línea materna, como decíamos, y por lo tanto acceder a la información fue en base al contacto directo y a los antecedentes que yo misma manejo. Pero sí que fue necesario, sin lugar a dudas, las entrevistas, ya que habían muchos datos que yo no manejaba. También me gustaría señalar por qué hay un integrante que está omitida de la información. Se entenderá después por qué se deja a este sujeto fuera de la información, más que nada porque no se pudo acceder a su información debido a estos quiebres y a estas separaciones que hubo dentro del grupo familiar en base a este sujeto en específico. Lo cual vamos a describir más adelante. Bueno, acá aparece el grupo familiar completo. Vamos a empezar a describir la línea materna, que es la más compleja. Empezaremos por el sujeto Zuli Rivas. Esta mujer, que es la abuela de Ego, tuvo en total 3 matrimonios a lo largo de su vida. El primer matrimonio que ella consumó fue con Carlos Donoso, como se indica ahí, que hoy se encuentran separados, de los cuales tuvieron 2 hijos, Zuli Donoso Rivas y Rodrigo Donoso Rivas. Zuli Donoso corresponde a la madre de Ego, a mi madre. Rodrigo, hermano de la madre de Ego, corresponde a mi tío. Ellos son los primeros 2 hijos de esta familia. Una vez que se separa este matrimonio, Carlos Donoso, el abuelo de Ego, consuma una alianza matrimonial con otra mujer, Isabel Troncoso. De este matrimonio tuvieron otros 2 hijos, Gerardo Donoso y Silvia Donoso. Pero antes de que nacieran estos hijos, Zuli Rivas, luego de la separación, también consumó otro matrimonio con José Luis Espinosa, que también se señala ahí como una separación. El matrimonio entre Zuli Rivas y José Luis Espinosa finalizó por violencia intrafamiliar, y ellos 2 tuvieron una hija que se llama María José Espinosa Rivas, que también corresponde a mi tía, ya que es hermana de la madre de Ego, pero por diferentes padres. Y por último, actualmente Zuli Rivas, la abuela de Ego, mantiene una relación de pareja con David Balboa. Desde este matrimonio tuvieron una hija, que es la hija menor
de esta mujer, de Suri Rivas, que se llama Ailín Balboa Rivas. Acá, voy a indicar con el mouse, se indican, como se veía en la simbología anterior, los hermanos de padres distintos. Acá se organizó de esta manera. Suri Rivas no tiene padres distintos con Rodrigo, pero sí tiene padres distintos con María José y con Ailín Balboa. Rodrigo Rivas, Rodrigo Donoso también tiene, por ende, una hermandad, pero con diferenciación de padres. Entonces, es en este grupo en específico donde se surgen los primeros conflictos, podríamos decir. Bueno, vamos a seguir, disculpa. Ok, en parte, la línea materna de Ego continuó esta extensión del grupo donde Suri Donoso Rivas consumó un matrimonio con Salvador Molina Roa. De aquí, de este matrimonio, surgieron dos hijas. Ego, que soy yo, y la hermana de Ego, que es Mario Molina Donoso. Es muy relevante la participación de Marion Molina en los relatos y en las entrevistas, porque es a partir de su relato donde se vislumbra la mayor problemática. Bueno, Marion Molina consumó también una alianza con Hugo Villagrán, donde surgió la afiliación de Lucía Villagrán Molina. Hugo Villagrán es su actual pareja. Entonces, Rodrigo Donoso Rivas consumó un matrimonio con Sudix Muñoz. De ahí surgieron 3 hijos varones: Tomás Donoso Muñoz, Lucas Donoso Muñoz y Carlos Donoso Muñoz, que en este caso corresponderían a mis primos de primer grado. Es a partir de el nacimiento de Marion Molina donde empiezan a surgir los principales conflictos, y es que en términos más profundos, la organización de la familia, separando a Carlos y a Isabel, siempre fue en base a, bueno, no siempre, en realidad a partir del último matrimonio de la actual pareja David Balboa, que Suri Rivas empieza a orientar a sus hijos a la religión católico-cristiana, y no solo sus hijos, sino también a sus nietos, como lo son los 3 hijos de Rodrigo, y yo con mi hermana, que fuimos también inculcadas en un principio a partir de esta religión, en base a, bueno, no solo valores, sino idas a la iglesia todos los domingos. Asistíamos también todos a unos distritos religiosos que desde mi perspectiva e interpretación actual eran bastante parecidos a lo que es una secta. ¿Por qué? Porque acá se realizaban ceremonias con cánticos, alabanzas a Dios, se hacían eventos donde se predicaba, se leía la Biblia, se hacían lecturas, y era bastante estricto como la agrupación en sí. Entonces, también en principio los factores valóricos que se consuman en estas reglas matrimoniales de la actual pareja de la abuela de Ego es en base a las relaciones de solidaridad y reciprocidad. Por ende, en un principio, este grupo familiar estaba bastante unido, y esto se expresaba en constantes realizaciones de eventos y juntas familiares
que expresaban básicamente la unión y las relaciones cercanas entre los miembros, que serían en este caso todos los hijos de Suri Rivas, incluyendo a estos 4, más los nietos, que seríamos yo, Marión, la bisnieta de Suri Rivas, que sería Lucía, y los nietos de Rodrigo, que serían estos 3 pequeños. Entonces, entendiendo las reglas matrimoniales de la actual pareja, el actual matrimonio que tiene Suri Rivas, o sea, sí, pues Suri Rivas y David Balboa, es donde comienza a evidenciarse que estos valores comienzan a ser cada vez más estrictos. Pero lamentablemente aquí surge un quiebre bastante importante y considerable que tiene que ver netamente con relaciones de abuso. Como señalábamos anteriormente, hay un integrante que no está definido, que es David Balboa, la actual pareja de abuela de Ego. ¿Por qué? Porque es este hombre el que de alguna manera es el causante de este quiebre. Entre otros factores también que vamos a plantear más adelante. Aquí lo que pasó fue que se presentó una situación de abuso sexual por parte de David Balboa a la hermana de Ego, que es Marion Molina, cuando era una menor de edad, cuando era una niña, más que nada como entre los 6, bueno, fueron bastante años en que estas situaciones de abuso fueron sistemáticas, durante por lo menos 3 años en que la hermana de Ego sufrió de abuso sexual, y una vez en que se enfrenta la situación, o una vez que la hermana de Ego decide contar esta situación, sucede algo bastante curioso, que es el fenómeno que va a, a abarcar la problemática, que tiene que ver con que no se hicieron no hubieron mayores repercusiones ante este testimonio. ¿Qué pasó? Se hicieron oídos sordos, todo continuó tal cual como estaba. La abuela de Ego, Suri Rivas, continúa hasta el día de hoy con su matrimonio con este hombre, y de alguna manera hubo una especie de encubrimiento durante más o menos 20 años, que es que se cuenta desde que Marión Molina decide contar su testimonio, en adelante, en que la familia toma una postura bastante ambigua ante la situación, en que todos estaban conscientes de lo sucedido, pero no hubo un mayor castigo. De hecho, lo lamentable en esta situación es que al ser una familia bastante unida, en estos eventos familiares, en estas ceremonias, en estas idas a los distritos, etcétera, habían varias oportunidades en que Marión Molina, que es la víctima de abuso sexual, tenía que encontrarse con su abusador, en este caso su abuelastro, podríamos decir. Lo cual genera, obviamente, una serie de consecuencias psicológicas que llevaron a Marión Molina a tomar la decisión de enfrentar, una vez siendo adulta, luego de 20 años, tomar partido y ya en adultez enfrentar la situación concretamente, decidiendo separarse del grupo familiar. Esto va a ser más detallado en el análisis, pero principalmente en las descripciones de las relaciones. Acá se pueden vislumbrar las separaciones, 2 separaciones. Aquí hay otra separación, y bueno, acá los matrimonios siguen consumados. Por otro lado está el grupo de la línea paterna de Ego,
que está encabezado por la abuela paterna de Ego, Sara Roa, con el matrimonio de Alberto Molina, que sigue consumado hasta el día de hoy. De este matrimonio surgen 3 hijos varones. Uno de ellos es el padre de Ego. Los demás, los hermanos de padre de Ego, también consumaron alianzas matrimoniales con 2 mujeres, Romina Gaete, Fabiola Capurro. César Molina y Romina Gaete tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña. Y Marcelo Molina y Fabiola Capurro tuvieron un hijo, Bruno Molina. Bueno, los datos de nacimiento y todo están en la tabla y ahí se puede observar cuáles son la edad de cada uno de los miembros. Bueno, una vez descrito este grupo familiar, daremos paso, bueno, acá está la descripción que acabo de realizar. La familia materna, que son los Donoso Rivas, y la familia paterna, los Molina Roa. Y acá están los apellidos, Donoso Rivas, Molina Roa. Son los 2 principales. Bueno, ahora, en el análisis. La prohibición del incesto dentro de la cultura occidental está como una regla y una norma súper implantada en los grupos familiares. Efectivamente, no es un incesto tal cual lo que se ve aquí, ya que David Balboa no corresponde a la consanguinidad directa con Marion Molina, la afectada, la víctima. Este hombre, al ser externo, podríamos decir, a este grupo familiar, no es considerado como incesto tal. Tampoco es un incesto consentido. Tampoco es un incesto consentido. Entonces, está totalmente relacionado a relaciones abusivas, como se señala en la diapositiva. Bueno, de hecho, es a partir de estas relaciones abusivas en donde se genera el quiebre, la separación de, en específico, este grupo familiar, en específico, con el resto de la familia de la línea materna. Existe un quiebre, una separación, se puede observar cómo una parte del grupo familiar se separa y se desliga de las alianzas o sea, de los lazos, perdón. Y se puede también observar que existe también una decisión definitiva en no seguir manteniendo contacto ni comunicación con los integrantes debido a la especie de encubrimiento que hubo durante 20 años de esta situación de abuso, donde claramente la víctima tuvo que encontrarse en varias ocasiones con su abusador, lo cual es bastante grave, y que no se tomó con la seriedad pertinente en su momento, provocando por ende que una vez, después de 20 años, una vez adulta la víctima, decide cortar relación. Esto es bastante complejo, ya que al ser una familia caracterizada de tener valores religiosos, se puede observar una contradicción. Si tienen tan inculcado una religión católico-cristiana que presenta principios de solidaridad y reciprocidad, ¿cómo es posible que no se haya enfrentado la situación en base a estos factores valóricos? Lo que supondría, por ende,
la gran contradicción entre el marco valórico y la práctica ante estas situaciones, que es básicamente nula, ya que nadie hizo nada, y se hizo oído sordo, se permitió que este sujeto entrara en varios espacios comunes de la familia, ocasionándole un daño grave a la víctima. Bueno, para realizar el análisis, a partir de toda esta información, se puede realizar una lectura sobre las teorías que propone el parentesco como campo de análisis de la sociedad. Se puede inferir en los planteamientos de Godelier sobre que las relaciones de parentesco se constituyen como un proceso de reproducción social que se relaciona a un proceso de revelo biológico, siendo esto un medio de imposición social, como mencionábamos anteriormente, que dictamina una serie de normas que actúan como eje unificador, que tiene como consecuencia una sensación de pertenencia que vuelve al individuo en un sujeto sometido a relacionarse o convivir con sus pares, en la medida que su unión consanguínea lo implique, definiendo a su vez aquella identidad sobre su origen. Esto se puede observar en la relación entre este grupo familiar y este matrimonio, ya que este hombre, al no tener ningún vínculo genético, consanguíneo y biológico con la víctima, no hay un mayor lazo afectivo aquí. Por lo tanto, la separación y el quiebre se facilita aún más. Pero lo complicado aquí es cuando se realiza la separación de relaciones que sí fueron afectivas, emocionales y de consanguinidad con la abuela de Ego, con los tíos de Ego y con los maridos, los exmaridos de Sully Rivas. Es esta detención del contacto y de la comunicación con este grupo el que figura como lo más complejo, ya que al fin y al cabo esto se debe netamente al silencio que hubo durante 20 años ante esta situación, porque si no hubiera sido así, la separación hubiera sido solamente de este individuo. No estaría involucrada todo este grupo familiar, no estaría involucrado. Pero como hubo un silencio, se involucra a todo este grupo familiar dentro de la separación y el quiebre. Bueno, en las separaciones de las alianzas matrimoniales con los otros dos maridos que tuvo Sully Rivas, no hay una mayor participación tampoco de José Luis Espinosa en la situación, ni de Carlos Donoso, que es el abuelo directo de Ego, yo y la hermana de Ego, tampoco hay una mayor participación. Lo que pasa es que sí se mantiene un contacto más superficial, entre otras cosas. Tampoco hay una separación entre los primos de primer grado de Ego y la hermana de Ego. Sigue el contacto, pero no hay una comunicación tan seguida como lo era antes, debido al quiebre que hay entre las relaciones de este grupo familiar con Rodrigo, que es básicamente el padre de estos tres primos. Bueno, a partir de esto también se puede decir que Godelier en específico apunta a que el parentesco varía en su definición según la construcción social que constituye cada cultura, que en este caso es la occidental, donde la prohibición del incesto es una norma clave en las relaciones que se consuman dentro de un grupo familiar. Se atribuye esta definición al caso ya presentado, donde el pseudo parentesco planteado por este autor también se puede aplicar a esta investigación, considerando en cuestión a los lazos consanguíneos como sociales, lo cual también puede ser una noción válida a este caso,
También se puede dar lugar a algunos de los planteamientos de Levi-Strauss en esta materia, donde se apunta a la noción de familia a través de ejemplos culturales, donde se considera como algo, como la familia algo esencial dentro de la vida, la cual incluye al punto de ser imprescindible para algunos individuos, afirmando que la vida familiar está presente en prácticamente todas las sociedades. Entonces, cualquiera de estas atribuciones sirven para entender cómo se forjan las relaciones de parentesco en un grupo familiar, donde la cantidad extensa de individuos, ojo ahí, puede implicar una mayor complejidad en la manera de consumar lazos afectivos o no. Entonces, como aquí hay 3 alianzas matrimoniales, 2 separaciones, existe una extensión del grupo que puede implicar la complejidad en que se consuman los lazos afectivos. Porque no hay un mayor lazo entre David Balboa, José Luis, con los demás integrantes que no sean sus hijos. No hay un contacto directo, no hay un lazo afectivo y tampoco hay un lazo consanguíneo, más que nada que son los padres de los tíos de Ego. Entonces, acá se puede observar la deterioración de las relaciones de parentesco en base a situaciones de abuso. También se puede observar a partir de los planteamientos que recién mencionábamos de Levi-Strauss, que existen relaciones sociales dentro de un grupo familiar. En este caso, para describir, resumiendo, que Zuli Donoso Rivas es la hija mayor de este matrimonio y de todos los hermanos, entonces es la primera en que toma una determinación directa en esta separación, en este quiebre. Es quien toma la mayor iniciativa en dejar de lado este marco valórico, estas creencias religiosas inculcadas tan estrictamente a todos los miembros. Es en este caso Zuli Donoso Rivas, la primera integrante que se separa de este grupo, que no decide inculcar esta religión a sus hijas, a pesar de que la abuela de Ego, Zuli Rivas, estuvo intentando inculcar a sus nietas y nietos esta religión. Zuli Donoso Rivas, su hija, su primera hija, su hija mayor, no permite que se realice esta imposición de esta religión. Esto en alguna medida es propio de una relación social, ya que aquí hay, a la hora de decidir irse de casa, mantener una familia aparte, donde no haya una imposición de una religión, hace de que las relaciones entre los parientes se manifiesta algunas transformaciones. Ese es el tema. Hay un cambio, por lo tanto, es Zuli Donoso Rivas y Marión Molina Donoso las principales agentes de cambio de este grupo familiar. Para concluir con este análisis, una vez analizados los datos, a través de la metodología genealógica se puede concluir apuntando en que la noción de parentesco en torno al concepto de familia se da hincapié en la divergencia entre los lazos consanguíneos y los lazos afectivos, para así poner en cuestionamiento los vínculos sociales que se sobreponen ante los vínculos biológicos. Es decir, las relaciones sociales son las que priman antes de las relaciones biológicas. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una unión a partir de la consanguinidad, son las relaciones sociales las determinantes. Es decir, si yo soy pariente tuyo, pero hay un quiebre, hay una separación, hay una situación que genera esto, que es grave, simplemente ya no perteneces en la calidad de pariente. Te decide
mantenerse al margen de esta relación. Por eso se dice de que las relaciones, los vínculos sociales son los que priman por sobre los vínculos biológicos. De esta manera se nos permite reflexionar en esta materia para desarrollar una noción propia de cómo se constituyen las relaciones de parentesco en este grupo familiar, que además es extendido, lo cual puede ser llevado a cabo dependiendo de las nociones personales que se respaldan en la experiencia de vida marcada desde los orígenes, la crianza, el desarrollo personal, hasta las convicciones individuales que emplean los juicios de valor ante las relaciones que se imponen en el ambiente familiar. En este caso, se marca como punto de inflexión en las contradicciones, en las mayores contradicciones que se encuentran dentro de este grupo social, donde los ideales religiosos que le fueron impuestos a la línea materna son evidencia de esta contradicción, donde se puede observar cómo no calza la predicación de la religión junto a la práctica. En estos 20 años de silencio ante una situación de abuso, se puede observar la contradicción entre lo que se predica y lo que se practica. Respecto a los hechos de abuso. Dentro de este margen valórico que se le atribuye a las creencias de la familia, se produce en primera instancia una discrepancia en la afinidad de parentesco entre la hermana de ego y la línea materna, lo cual en rasgos generales implican por consecuencia una modificación en los lazos afectivos, como mencionábamos anteriormente, que se impone a partir bueno, de los vínculos biológicos. Por ende, la madre de ego y la hermana de ego son, como mencionaba anteriormente, quienes marcan esta modificación. Entonces, ante la pregunta de investigaciones, ¿en qué medida la prohibición del incesto actúa como factor problemático en las relaciones consumadas en el grupo familiar? Pues se ve evidente, se hace evidente en las situaciones de abuso, a pesar de que no sea incesto, porque no hay una consanguinidad de por medio, sí que es una norma principal, también tiene que ver con un delito de la cultura occidental, por lo tanto estamos hablando de un factor que es completamente influyente. Entonces, también cuáles son los factores valóricos que se manifiestan en las reglas de matrimonio de la línea materna. Se mencionaron que eran en un principio la solidaridad y la reciprocidad, las creencias religiosas del catolicismo, los cuales fueron expresados en la última alianza matrimonial de la bola de ego y su actual pareja, que es además el victimario. Entonces, se responden a estas preguntas de investigación a partir del análisis que se realiza por medio de los relatos de la propia hermana de ego y de la madre de ego, que fueron las principales informantes en torno a esta situación, ya que cuando sucedió esto yo, como ego, era bastante pequeña. Entonces, en este caso, mi participación dentro de este conflicto eh, tiene que ser determinante en apoyo a la víctima, que en este caso es mi hermana. Por lo tanto, no es solo la madre de ego y la hermana de ego las que principalmente se separan, sino que se trae consigo a todo el grupo familiar, que soy yo y mi sobrina, que es la hija de la víctima, las las cuales ya directamente por un tema de apoyo no mantenemos contacto con este grupo. Lamentable porque siempre hubo una unión, siempre hubieron principios cristianos que siempre fueron en base, claro, a la solidaridad, a la empatía, eh, a la responsabilidad afectiva dentro de la familia. Eh,
lo cual genera una dificultad a la hora de realizar, o sea, bueno, de hacer efectivo este quiebre. Ese es el tema. ¿Por qué se realiza este quiebre? ¿Por qué estamos siendo tan tajantes en no mantener unido al grupo? Porque la abuela de ego mantiene una relación afectiva, amorosa y de pareja con este hombre. La alianza matrimonial entre esta pareja sigue vigente, está tal cual, no ha habido modificación alguna, por lo tanto, es más que nada eso la razón y el argumento por el cual no hay contacto ni con los tíos, ni con los abuelos, y mucho menos con este hombre, el cual además está denunciado legalmente por la víctima. Entonces, eh, principalmente, claro, concluyendo ya, queríamos denotar, o sea, quiero denotar en esta contradicción entre los factores valóricos que se manifestaron en las reglas matrimoniales de esta pareja, que comenzaron a partir de esta unión, de esta alianza, y que terminaron básicamente en esta tremenda contradicción y en esta situación de encubrimiento que podríamos decir por parte del resto de la familia. Bueno, eso concluyendo, agradezco la atención y muchas gracias. Me despido.